una part del Japan Job només, mirarem. Que mirarem aquesta. El Toyota Sprinter Trueno. Aquest cotxe és el d'una sèrie d'un anime que es diu Initial D, que està molt guap. I el proven ara aquí a Japó. Que tinc no. Este coche es un Toyota Sprinter Trueno del año 1985. Es la cuarta generación de este modelo y la última auténtica de las 7 que hubo. Y digo esto porque a partir de la quinta, estos coches de motor delantero y tracción al eje posterior se transformaron en un todo delante, motor y tracción. Si buscáis listados de los coches más emblemáticos de los llamados JDM, es decir, aquellos que... Sabeu què és un JDM? En el chat, sabeu què és un JDM? No és Japanese Drift Master, eh? No és Japanese Drift Master, eh? No és el joc, el GDM, que un dia hem de jugar-hi, per cert. És Japanese, això sí, Domestic Market. Se quedaron en el mercado japonés, los Japan Domestic Market, Japan seguro Domestic Market. que entre los 5 o los 10 primeros coches que siempre només es venen vais a Japó. encontrar al Toyota AE86. Y es Mazda que este es el nombre de código compartido entre Nissan el Sprinter Silvia, Trueno, que es este coche que tenemos aquí, y el Corolla Levin, Nissan que era exactamente Skyline igual, GTR, aunque con algunos matices estéticos. Dispec. Por ejemplo, el Lewin no tenía estos faros retráctiles que sí tiene el Sprinter Trueno. En cualquier caso, los dos coches se vendían en concesionarios distintos y de ahí la diferenciación. Son dos coches emblemáticos. El cotxe aquest n'hi havia dos tipus, i en un concessionari tu volies aquest cotxe i no el tenien en un concessionari de Toyota. Tenies que anar en un concessionari que el tenien, perquè en un altre en tenien un igual, però no era aquest, era un altre. De lo que fueron durante muchos años. I això, a la sèrie, a Initial D, en l'anime, passa perquè el protagonista té aquest cotxe i un seu amic, que és el seu millor amic, se'l compra perquè diu, uah, que guapo aquest cotxe, se'l compra i diu, però si aquest és un altre cotxe, no és el mateix, i el cotxe és igual. Los, entre comillas, GTI japoneses. Estos coches son un poco como el Volkswagen Golf GTI en Europa, es decir, vehículos que desde su primera generación han significado siempre algo más que un coche convencional. Unos vehículos deportivos, pero también asequibles y sobre todo pensados para disfrutar con ellos. És que la deportivitat, no sé per què t'és cara, tio, en els cotxes. Tu pots aconseguir deportivitat en un vehicle en cotxes japonesos i no són tan cars. Però sembla que la deportivitat vagi associada amb el luxe, amb el que és car, tio. No, pots tindre un cotxe deportiu y barato. Pero si hay un Sprinter Trueno particularmente famoso es este, en esta configuración, con carrocería liftback, en blanco y negro. Para ser exactos, el capó debería ser también negro. Por todo Japón encontraréis referencias a este coche en estos colores, y es que todo el mundo aquí parece querer tener la réplica del coche que aparecía dibujado en la serie manga Initial D de 1995, de la que posteriormente se rodó una serie anime. Mireu aquells llocs, tio. En ella, el protagonista repartía tofu y participaba en carreras de drift con un coche como este. Está guapa la serie. La primera generación de estos coches, que se lanzan en el año 1972, siempre tienen en común que el motor es de 1.600 centímetros cúbicos, que tienen un doble árbol de levas en cabeza y que además están situados evidentemente en posición longitudinal.
Cuando se lanza esta cuarta generación en el año 1983, la disposición del motor con el cambio a continuación se mantiene porque sigue siendo un coche de tracción al eje trasero y por eso lo podemos ver tan retrasado con respecto del vehículo, con respecto del eje delantero, y de esta manera contribuye al equilibrio de pesos. Pero la gran novedad en esta cuarta generación es que el coche pasa a tener un motor con 16 válvulas y con inyección de gasolina. El primer Sprinter Trueno y el primer Levin, evidentemente, nacieron con frontales diferentes en 1972, ya con su motor de doble árbol y alta compresión de 115 caballos, únicamente en carrocería fastback de 2 puertas. Luego vinieron la segunda serie de 1974 a 1979, muy similar pero un poco más grande, la tercera, que solo se ofreció en 3 puertas y creció de nuevo, y esta cuarta, la de nuestro coche alquilado al señor Hiro, un especialista de Osaka que mete mano a prácticamente todos los... Reconeixeu algo d'aquí, d'aquest garatge? Los JD... Reconeixeu algo d'aquest garatge? A part del cotxe que estem veient ara, que és aquí. Els GTRs. Aquí hi ha un GTR, aquí hi ha un GTR, i aquí hi ha un Honda S2000, aquí hi ha un Honda NSX, aquí hi ha un Nissan Silvia, aquí hi ha un Nissan Z Nismo, el del 400, però no dic els models de cotxe, dic la configuració del cotxe. Aquí hi ha un GTR R35, aquest és l'R34. La configuració del cotxe, sí. Aquest cotxe, no sabeu quin és aquest cotxe? Aquest cotxe és un Mazda RX-7 és del de la pel·li Fast and Furious, del que conduïa en Han quan es va morir. I aquest d'aquí és un Nissan Fire Lady 350Z, que era el del dolent, era el d'en DK, era el del DK, de la pel·li Fast and Furious. I literal ho són, perquè Mr. Hiro, que és el concessionari aquest on està, és el que va fer els kits de configuració d'aquests dos cotxes. Tip així facilita. Mínimamente interesantes. Todo el mundo puede empezar a ahorrar Hòstia, passat, que surt sempre, tio. mensuales escuchando lo que te voy Són a els decir. dels rodatges, La sí media senyor. salarial. Estan a Tòquio. Estan a Tòquio. Este coche tiene carrocería Son los dos liftback, rodajes, sí. es decir, con el portón muy inclinado, pero practicable para un acceso más cómodo y más amplio al maletero. La anterior generación Estan analitzant también era el así, maletero d'un pero cotxe las dos del primeras eran cupés 1985, tio. convencionales, es decir, con una silueta de 3 volúmenes y una tapa És raro convencional aquest darrere, de maletero. Flipa. En esta cuarta generación, el Toyota Sprinter Trueno y el Corolla Levin estuvieron disponibles con ambas carrocerías, esta de 3 puertas, pero también la de 2. Un ejemplo de la carrocería de 2 puertas es esta unidad que encontramos en el Museo de Toyota y que además nos permite ver las diferencias entre... Sabeu la diferència un cotxe de 2 portes i un cotxe de 3 portes? Tu, Gary, el saps? Sí. Allà m'explica-me. Com has dit? La diferència d'un cotxe de 2 portes a un cotxe de 3 portes. Conté. Un té 2 portes i l'altre en té 3. No. Que el maletero del cotxe va enganxat amb el vidre de darrere del cotxe. I és una porta, realment. És una porta amb la finestra. En canvi, de 2 portes, el maletero no s'obre amb el vidre, sinó que és com una caixa. Vale. És aquesta la diferència. La diferència no. La diferència és que de 2 en té 3. Però bueno. No, aquest d'aquí, mira, és aquest. Mira l'exemple. Aquest s'obre només el maletero i té 2 portes. Aquest és de 2 portes. que encontramos en el Museo de Toyota y que además nos permite Una ver... pick-up és 2. Una pick-up pot ser 2 o 4, no? 2 o 4, sí.
Exacte. las Veieu aquest, que diferencias sobretot el maletero, sencer, amb entre nuestro Sprinter el vidre. Trueno y un Corolla Lewin de faros fijos. Aquest stream apreneu. Nuestro Sprinter Trueno mide 4,21 metros de largo por 1,62 de ancho y 1,33 de alto. Tiene una corta distancia entre ejes de 2,40 metros y pesa 910 kilos. Gangbang. Gangplank. Conducir este tipo de coches es como volver, evidentemente, al pasado. Son coches radicalmente distintos de los que llevamos ahora y, por lo tanto, cuesta un poco adaptarse, sobre todo al principio. Y no lo digo tanto por el hecho de tener el cambio en la mano izquierda o conducir por el otro lado de la carretera, Els cotxes japonesos, tio, només tenen veus, tio. Porque son, digamos, previos a la era digital y eso se nota muchísimo. Son coches Mira, un altre físicos. Un altre tipus, diré. Aquesta carretera que va aquest tio és una Skyline, vale? D'això del nom del GTR. Les Skylines a Japó són carreteres de muntanya amb vistes panoràmiques a Monte Fuji i vistes panoràmiques molt maques que són de peatge. Les tens que pagar. Quan entres, pagues. En lugar de digitales. Este en concreto te recuerda además que todo lo que haces tiene alguna traslación al volante. Cualquier cosa que hagas, cambiando, frenando, acelerando, tiene su respuesta. Y es una respuesta limpia, es una respuesta consecuente. No hay ningún tipo de sistema by-wire, ningún tipo de atenuación, ningún tipo de control electrónico, nada, es conducción pura y por lo tanto vuelves a esos tiempos en los que conducir era realmente disfrutar de lo que hacías. Me encanta la dirección de este coche, es una dirección estupenda, sin nada de holgura. El volante es grande, pero transmite muchísimo lo que sucede debajo de las ruedas y por lo tanto es de lo mejor que tiene. El motor atmosférico es de 4 cilindros y 1,6 litros Home, con doble fora árbol de sona levas, bé, por supuesto, cuidadito, y las citadas 4 válvulas por cilindro. Fue un motor muy Sona bé de utilizado fora, el en cotxe Japón. de dintre no, Lo però de llevaron fora la sí. Celica y la primera generación del MR2, por ejemplo, y desarrollaba una potencia de 130 caballos a 6.600 revoluciones. Con él, este coche alcanzaba una velocidad máxima de 191 km por hora, aceleraba de 0 a 100 en 8,3 segundos y homologaba un consumo de 7 litros y medio a los 100, según el protocolo japonés de la época. El motor es un motor de esos de la primera época de los multiválvula atmosféricos. Esos motores en los No que sé què són els motors abajo prácticamente multivàlvula. no hay nada, Entenc que pero que a tenen una medida que vàlvula. suben de vueltas y suben I són muchísimo, atmosfèrics, que no empiezan tenen a tirar turbo. y a tirar y a tirar y no dejan de tirar en ningún momento. Es un motor con bastantes medios para ser un multiválvula 1600, pero sobre todo con muchos saltos. Es un motor que le mola que le lleves a partir de 5000, estira, tenemos la zona roja en 7500, estira mucho hacia arriba, acelera mucho, aguantas ahí a 5500, 6000, es donde mejor a gusto se encuentra y por lo tanto mejor a gusto. mola porque además te hace mucho ruido. Es de esas mecánicas antiguas, sin turbo, sin ningún tipo de ayuda a la hora de acelerar. Conducción pura. ¿Cómo mola? Com a mola. La suspensión de la E86 es muy simple, un esquema McPherson compacto delante y un eje rígido trasero con 4 balazos de guiado y por supuesto muelles y amortiguadores. Opcionalmente montaba un diferencial de deslizamiento limitado trasero para apoyar a la caja de cambios manual de 5 marchas. Opcionalmente también se vendió con una caja automática. Y hay un dato importante en este modelo. Jo no soc y es fan su d'aquests reparto cotxes de antics, pesos però me perfecto, fa con el gràcia per 50% l'ànime. sobre cada eje, lo que ayuda Són a molt su antics, equilibrado aquests cotxes. comportamiento dinámico. Jo crec que pots aconseguir una conducció real Estamos en una carretera no tan de las enrere. típicas Sky Views que hay por aquí. En els 2000, Son els unas 2000 carreteras jo crec que és el pic. panorámicas que recorren, en este caso, las montañas alrededor de Osaka y que permiten tener unas vistas estupendas de la ciudad. Claro, son carreteras de montaña con mucha subida, Sí, mucha en bajada, 2004 mucha curva cerrada, mucha no hi paella. havia tanta ajuda- Además está ajuda mojadita, tecnològica. con las hojas del otoño. I estava bé. Bueno, no me extraña que con coches como este, tracción trasera, ligero, potente, que acelera bien, y con estas carreteras, el drifting Que passa que sea els casi motors un deporte pesen nacional. tant ara, aquí tio, en els Japón. cotxes han pujat una de pes històric. El drifting es un deporte nacional y este coche la gran estrella de ese deporte Drifting, y de deporte la cultura nacional, nipona.
Tal es la importancia de la E86 en Japón que en noviembre de 2021 Toyota retomó la producción de algunos recambios para este coche, como semiejes traseros, pinzas de freno Hostia. y manguetas de dirección, para Qué que heavy. los aficionados que lo conservan pudieran montar recambios originales. Qué heavy, chaval. El coche con el que soñó toda una generación de adolescentes japoneses entre 1972, el año que se lanzó la primera serie, hasta 1989, que fue cuando se descontinuó finalmente el último de tracción trasera antes de ser sustituido por otra generación ya con el motor transversal delantero y tracción también al eje frontal. Un coche, en definitiva, deportivo como se hacía entonces, es decir, ligero, suficientemente potente, asequible. Escolteu els corps a Japó? Tot el rato és així, Hi ha corps a tot arreu. Económicamente, tanto de compra como de mantenimiento. Coche que, desgraciadamente, en la península no pudimos disfrutar, pero sí en Canarias, donde hubo y muchos, y donde se emplearon durante muchos años Segurament. en competición. Segurament Tal vez aquell any. alguno de esos quede todavía Bueno, hi a la ha molts venta que són en aficionats. coches.net. Aquí hi havia el Porque Renault entrar y echar un l'R5 vistazo. Turbo i tot això hi havia. Va, aquest vídeo és de cotxes.net. Volia veure aquesta review, simplement.